El beso de Mikasa y Eren es arte y estoy harto de fingir lo contrario. La historia principal de Attack on Titan terminó y así como hace 3 años pasó con el manga, lo más controversial sin duda, excluyendo quizás la verdadera naturaleza de Eren, es el beso de Mikasa. Sí, no negaré que existe un sentido muy grotesco en toda la escena, pero desde que lo vi por primera vez, sentí que había algo en la escena que estábamos ignorando, algo que luego descubrí, una verdad detrás de ese momento que carga como símbolo en sus hombros, una verdad que vas a descubrir hoy. El arte detrás del beso de Mikasa y Eren. Y es que si esta escena es así de extraña es porque está inspirada en una historia igual de perturbadora. Salomé, el mito y la danza de los 7 velos. Salomé es un relato bíblico muy antiguo, presente desde el inicio en los evangelios sinópticos. Originalmente Salomé trataba de la princesa homónima, hija del rey Herodes, así es, el que mandó a matar a Jesús y sus apóstoles. La chica estaba enamorada de Juan Bautista, por lo que en un gran acto revelador, en una gran fiesta, en lo que siglos después se llamaría la danza de los 7 velos, Salomé se le declaró a Juan Bautista, siendo rechazada por este. Dicho acto lo llevó a su muerte, ordenada por la propia princesa, pidiendo su cabeza en bandeja de oro y enmarcando para siempre la tan mítica imagen de la chica sosteniéndola. Y si sé lo que piensas, antes de que comentes que no me puedo sacar este texto de la nada, deje explicarte la razón del porqué sé de él. Salomé sí es un relato bíblico, pero ha tenido una vasta cantidad de adaptaciones. En la pintura encontramos a gente como François de Nomé, Guido Reni o Andrea Ansaldo y bueno, de forma un poco más contemporánea, Harry Clarke, Gustave Moreau o León Herbo, y en la literatura hay infinidad de poemas y relatos como podría ser el del propio Rubén Darío. Pero, y sé lo que piensas, si nos fijamos bien, todas las obras que te he mostrado hasta este momento distan mucho del acto bizarramente romántico de Attack on Titan. Y es que para entender de verdad la conexión que tienen estas dos historias, debemos hablar de la adaptación más emblemática, la obra de teatro de Oscar Wilde. En su adaptación se cambiaron y agregaron algunos elementos para ser más acordes a las tragedias contemporáneas de la época. Mientras que históricamente se cree que la princesa estaba loca, Oscar Wilde interpreta dicha locura como actos de rebelión simplemente. De hecho, en su representación no está claro si Salomé realmente quería la muerte de su amado, y se da a entender en varias versiones posteriores que Salomé se vio obligada a pedir la muerte de Juan Bautista, realizando la danza de los 7 velos para que éste pudiese sobrevivir. Y bueno, de igual forma es ese hecho. La danza de los 7 velos tiene muchísimo más peso en la obra de Wilde, llevando consigo un montón de simbolismos. Y bueno, sobre todo también la escena más emblemática a agregar es que al ver finalmente la cabeza de su amado muerto, la besa frente a todos los incrédulos y horrorizados espectadores. Este acto tuvo tanto impacto que hasta día de hoy sigue siendo la imagen que representa a esta historia. Su popularidad hizo que luego llegara a la ópera 6 veces al cine y hasta canciones como la homónima de Enrique Bunbury en su primer disco como solista. La razón detrás del alto volumen de adaptaciones sí es la popularidad de la obra de Wilde, pero sobre todo porque es una obra muy moldeable gracias a ser del teatro simbolista. Como casi todo relato bíblico, no trata de contarnos un relato tácito o una representación realista de todo lo que había sucedido, sino que se enfoca en la sugerencia alrededor de símbolos, ideas o conceptos que se relacionan entre sí, para que estos perduren en el tiempo y puedan ser interpretados de diferentes formas por las sociedades futuras que lo lean. Siendo ahí donde se encuentra entonces este análisis. Si bien podría dar los símbolos que yo creo que muestra la historia, en Francia se lleva masticando el tema desde hace más de 100 años, por lo que analizaremos al anime usando los 3 que decenas de doctores en artes escénicas han tomado como convenio general: los 2 protagonistas, la danza de los 7 velos y el beso de la muerte, también entendido como el Eros versus Thanatos o también llamado deseo contra la muerte. Como no podía ser de otra forma, Mikasa representa a Salomé. Hay bastantes temas de forma global que lleva Mikasa durante la historia, pero sin lugar a dudas, los más importantes son aquellos que se relacionan con el protagonista, pues después de perder a sus padres, su conexión con Eren se convierte en un ancla para su sentido de pertenencia en el mundo. Su identidad está fuertemente ligada a su relación con él y su deseo de protegerlo. A medida que la serie avanza, entonces, Mikasa cuestiona quién es más allá de su papel como protectora de Eren y busca definirse a sí misma. Esto mismo pasa con la Salomé de Wilde y posteriores, haciendo una evolución entre la identidad de la princesa como hija de, esposa de y enamorada de, a convertirse en una persona independiente y poderosa sin necesidad del resto. Y bueno, eso es otro tema.
La dependencia emocional de Mikasa hacia Eren y Salomé a Juan Bautista es un tema central en los personajes. Aunque al inicio esa devoción es conmovedora en ambas chicas, también plantea preguntas sobre la salud de sus relaciones y cómo la dependencia puede influir en según qué decisiones. En el caso de Mikasa, además, se enfrenta a momentos en los que se debe aprender a confiar en sí misma y al mismo tiempo en otros, sin depender exclusivamente de Eren. Por último, el amor y la lealtad son temas entrelazados en las relaciones de estas dos historias, pues el amor existente es innegable, pero también se manifiesta como una lealtad inquebrantable, manifestado en cómo Salomé protege de su padre al que se supone último seguidor de Jesucristo, y en Mikasa en cómo lo sigue, incluso cuando sus acciones se vuelven controvertidas hacia el mundo. Este punto es importante, pues explora el amor como fuente de fortaleza y también de vulnerabilidad. Gracias a estos temas es que se puede entender entonces de mejor manera el arco de Mikasa. Es uno en el que veremos la evolución de un personaje a través de irse separando del que depende naturalmente en un inicio, y viendo cómo se intensifican las pruebas alrededor de ellos, desde tareas simples como tener que socializar con otros que no sean el protagonista, hasta el tener que acabar con su vida. Más o menos este tipo de arco, de forma muy parecida, se le llamó sacrificio de los seres queridos en nombre del deber en el ensayo titulado Las 36 situaciones dramáticas de George Polti, y rescatado en otros más por Carlo Gozzi y Johann Wolfgang von Goethe. Además, cuando se empieza a hablar de cada arco, se nos dan varios ejemplos, y si vemos los ejemplos dramáticos más sustanciales que presentan estos tres autores estructuralistas para dicho arco, encontramos que la gran mayoría se refieren a relatos del Evangelio. Y sí, aquí todo se empieza a conectar, pues adquiere mucho poder cuando analizamos a Eren. Eren Yeager en esta analogía tendría que representar a Juan Bautista, y cuando se desmenuza cuál es el símbolo de dicho personaje, comienza a cuadrar todo. El concepto de Juan Bautista y su relevancia en los relatos bíblicos es el del último profeta. Juan, sin lugar a dudas, es el más importante de los creyentes de Jesús en la Biblia, pues a diferencia de sus seguidores, Juan estuvo ahí antes y después que el Mesías. Hay textos en los que se marca a Juan Bautista como la primera persona en declarar que llegaría el Hijo de Dios al mundo. Se toma como hecho canónico que él bautizó a Jesús y fue el último en profesar en su nombre, habiendo incluso pasado ya varios años de su muerte. El último profeta representa el tiempo circular en la vida de Jesús, en la vida de algo superior, la revelación de las verdades venideras, el sacrificio por el conocimiento, la transformación del mundo y sobre todo, un cambio de paradigmas, pues la muerte de este símbolo representa el fin de una era oscura para su pueblo y el final de los milagros del Mesías. Se supone pues que con la muerte del último vestigio real de la vida de Jesús de Nazaret, se da comienzo a la era más lumínica del Nuevo Testamento. Pues bien, todo lo anterior es un concepto que carga de forma bastante única y clara el personaje de Eren. Si bien el último profeta no es un término específicamente utilizado en la trama de Shingeki no Kyojin, podemos analizar cómo ciertos aspectos de la historia y evolución de Eren pueden relacionarse con las características asociadas a dicho arquetipo. Eren comparte el concepto del tiempo circular y de último vestigio de algo superior, no solo por el poder del titán de ataque, sino porque con él se da fin al sufrimiento de su pueblo y al mismo tiempo, aparentemente, a la era de los titanes. Eren además comparte el concepto de revelador de verdades ocultas y venideras con Juan Bautista, ya que es el catalizador principal para la revelación de la verdad detrás de los titanes y el mundo en el que viven los personajes. Su búsqueda de la libertad es quien nos lleva a desentrañar los secretos fundamentales que entrama la historia. Además, su poder de ver los recuerdos futuros gracias al titán de ataque le da aún más herramientas narrativas y se llama para jugar con esto último. Por otra parte, su sacrificio por un bien mayor y por el conocimiento del mundo es algo que también vemos de forma palpable en la historia. Eren está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de cumplir sus objetivos, por más que estos cambien. Inicia siendo el descubrir las verdades del mundo y termina siendo el cambiarlo. Eren cumple el papel de cambio de paradigma no solo al inicio de la serie, al cuestionar la naturaleza del mundo, sino que al decidir acabar con todo alrededor suyo con tal de salvar a su pueblo. Como podemos ver, aunque completamente influenciado por su propio medio, Eren Yeager representa los temas de Juan Bautista. Por otra parte, el segundo simbolismo es la danza de los 7 velos. Este nombre se le dio debido al acto en sí mismo. Se supone que Salomé, bailando frente a Juan Bautista, se desnudó poco a poco, quitándose los 7 velos que llevaba encima para intentar seducirlo. La realidad detrás de esto no se tiene demasiado clara, pues no hay mucho indicio siquiera de que haya existido algo así como un baile en solitario de la chica o directamente 7 velos, pero a través de la historia se terminó interpretando casi al unísono como 3 cosas fundamentales: la transgresión, la revelación y la protección.
Repito, y como contexto, Salomé no era cualquier persona, era la princesa, hija de Herodes, y heredera de prácticamente todo. El desnudarse frente al rey no era un acto extremadamente lascivo, vulgar y fuera de lugar para alguien de su posición. Oscar Wilde, como dijimos antes, resignificó el acto a través de algo que para él tenía más sentido, siendo la transgresión de los roles tradicionales, el romper el que se supone debería de ser su rol, con tal de estar junto a su amado. Siguiendo por la misma línea, la protección es vista desde el punto de vista más lógico, pues de haber correspondido a su amor, Juan Bautista hubiera borrado todos sus delitos y se hubiera convertido en rey. Hay autores, incluidos Wilde, que consideran que Salomé no estaba en un estado loco y lujurioso, sino que estaba haciendo todo lo posible para que el profeta sobreviviese. Además, y esto ya un poco más técnico en cuanto al guión, la danza de los 7 velos es tomado como la revelación catártica en ambos arcos. Por un lado, en un arco ella le muestra el amor que le tenía, y en el otro, él termina rechazándolo, pues su deber es más grande que las tentaciones más mundanas. Si pusiste atención, a pesar de no existir la danza de los 7 velos de forma explícita en Attack of Titan, sí podemos ver estos 3 simbolismos durante toda la serie y justo antes del beso. Al igual que el baile de los 7 velos desafía las normas sociales y morales al mostrar la desnudez de la bailarina en público, Mikasa también desafía los roles tradicionales de género en el contexto de la serie. Su fuerza, valentía y destreza en la lucha desafían las expectativas convencionales de cómo una joven debería comportarse. Su determinación y habilidades la convierten en una figura excepcional y poderosa, diferente, reforzado en el hecho en que, exceptuando a quienes poseen poderes titanes, nadie más cuenta con dicha fuerza tan descomunal. Luego, al igual que Salomé ejerce su poder de atracción y seducción ante Herodes como forma de protección, Mikasa utiliza su destreza y habilidades para proteger a Eren de los peligros delante de él. Pero, sin lugar a dudas, lo más importante viene con la revelación catártica. Sabemos que antes de que Eren dejara el grupo, le dio espacio a la chica para que se sincerara sobre sus sentimientos hacia él. Y también sabemos que ella lo terminó rechazando porque, japoneses. Pues bien, hacia el final, la revelación catártica se muestra en los caminos, en la mente de Eren y Mikasa, mediante una especie de ¿qué hubiera pasado si Mikasa le revelaba sus sentimientos en dicho momento? A pesar de que ya lo sabíamos, es justo antes de morir que entre ambos se hacen la revelación de un amor imposible no correspondido, con la metáfora, además, de 2 mundos tan distintos coexistiendo a la vez, poco antes de que se acabe todo. 2 arcos separados que tienen un momento de conexión. 2 mundos separados, pero que tienen un punto tangencial en común. Lo que más me gusta de la escena del beso es, sobre todo, el sentido tan lindo que le dan a que entendamos que lo que está pasando son 2 mundos de 2 arcos completamente distintos. El mundo real, donde se cumple el deber, y aquel en que se cumple el deseo. Y es que aquí es donde convergen ambas conclusiones, tanto de Salomé como del arco entre Mikasa y Eren, siendo dichas conclusiones, como dije al inicio, el Eros y el Thanatos. Que el único beso entre nuestros protagonistas sea justo antes de morir en Shingeki, y que la revelación de amor sea justo antes de mandarla a matar en Salomé, revelan la tensión que existe entre los pulsos de la muerte y los impulsos de la vida en la humanidad, encapsulando la complejidad de las emociones humanas y la lucha interna entre la autodestrucción y el deseo de conexión con otras personas y significado de uno mismo. El beso entre Mikasa y Eren representa la búsqueda de conexión en un mundo devastado por la muerte y también devastado por la destrucción, donde la pasión y el deseo de protección son fuerzas impulsoras para todos, llevada a través de situaciones de conflicto y sufrimiento, mostradas en el amor como una fuerza constructiva y una fuerza destructiva al mismo tiempo. Representa perfectamente el arco que hemos visto de ambos chicos durante toda la historia, y de hecho el de prácticamente todo personaje en la serie. La muerte de uno y deseo de la otra representa mejor que nada lo que Shingeki no Kyojin es. Para el entendimiento humano, los contrastes existentes entre el deseo y la muerte son lo que nos hace vivir. Aunque pueda parecer contradictorio, la conciencia de nuestra propia mortalidad y que esta es inevitable es lo único que le da sabor a esos momentos dulces como un amor. La muerte es algo a lo que solo podemos ver de lejos, porque mientras seamos, la muerte no puede ser, y cuando la muerte sea, nosotros ya no seremos. La vida llena de deseos, amores, amistades e historias, y la muerte llena de silencios son 2 mundos que solo se tocan en un momento para cada persona, y tristemente, en el caso de Eren, justo donde debía ser, cerrando su aventura donde inició.
El mundo es un lugar cruel, pero también es hermoso. Muchas veces no vemos esa hermosura por enfocarnos en la crueldad, pero debemos asimilar la belleza y lo cruel, pues no existe la luz sin la oscuridad. Esas fueron las palabras que Mikasa dio para describir su relación con el mundo en la primera temporada desde el inicio. Y sin darnos cuenta del todo, desde prácticamente los primeros 10 capítulos de la serie, Mikasa estaba creada y destinada a llevar un arco de sacrificio donde el Eros y el Thanatos serían los protagonistas. De la frase de Mikasa podemos saber que solo una cosa era compatible en su vida, o el amor de Eren a costa de la muerte del mundo, o la vida de todos a costa de su más grande deseo. Podemos bajar de muchas cosas en Shingeki no Kyojin y su final, pero el arco de Eren y Mikasa no es uno de ellos. Para concluir este video, la escena del beso entre Mikasa y Eren me parece tremendamente buena para su historia, pues referenciando una obra emblemática del arte occidental, muestra las similitudes entre los personajes de una con otra, y nos cierra dos arcos a la vez en una sola escena, manejada de forma sublime en dirección, y tocando conceptos tremendamente complejos como la muerte y el deseo, o la identidad propia vista como un ser independiente. Todos estos temas que se tocan no solo en ellos dos, sino que prácticamente en todos y cada uno de los actores que vamos a ver alrededor de la historia de Isayama. Además, del final de Shingeki no Kyojin solo hay un elemento que podemos estar seguros estuvo pensado desde el inicio, y ese fue el arco de despedida entre estos dos chicos. Recuerda, el beso de Mikasa y Eren es arte, y quien te diga lo contrario necesita ver este video. Ayúdame a compartirlo por el amor que todos le tenemos a esta serie. Y si tienes alguna idea para algún otro video de Attack on Titan, recuerda que los estoy leyendo.